Y yo me quedé esperando hasta los créditos finales para ver si salían o no los Oompa Loompa. Cinéfilos, hablemos hoy de esta controvertida película del director Francis Ford Coppola llamada Megalópolis. Cinéfilos y cinéfilas, bienvenidos a Fuera de Foco. Yo soy Gaby Mesa con Z, muy contenta de traer una opinión más a este canal para ustedes, los cinéfilos. Muchas gracias que siempre están pendientes de las críticas, entrevistas, noticias y mucho más. Y bueno, la verdad tenía muchas ganas de hacer este video, particularmente porque me interesa mucho que en los comentarios me digan a ustedes qué tal les pareció. Porque claro, no es ninguna sorpresa que ha tenido pésima recepción, principalmente por parte de la crítica. Pero una vez que ya llega a salas de cine oficialmente, pues es la audiencia quien ya puede compartir sus sentimientos, sus emociones o sus ronquidos, como fue el caso en la sala que yo tuve la oportunidad de verla, ante esta nueva historia del director Francis Ford Coppola. Pero bueno, así que me encantará leer tus comentarios al respecto de esta cinta. ¿Qué tal te pareció? ¿Estás de acuerdo con que es un desastre absoluto? ¿O por el contrario, tú realmente la disfrutaste y le encontraste muchísimas cosas positivas? Cualquiera que sea tu opinión más honesta, déjala aquí abajo en los comentarios, porque como siempre, los estaré leyendo. Desde hace varios meses, la ambiciosa película del director Francis Ford Coppola ha enfrentado muchos obstáculos, siendo la principal la falta de financiamiento o apoyo de alguna productora grande al estilo de Warner Bros., Universal, 20th Century, etc. Y es que el emblemático director del Padrino tuvo una visión cinematográfica de la cual los estudios pues realmente nunca tuvieron fe. Así que la verdad no les importaba si se trataba de la mente maestra detrás de una de las cintas más importantes de todos los tiempos. Si su nueva película no iba a vender boletos, entonces no te podemos ayudar, amigo mío. Así que, con un alto y choncho presupuesto que rebasa los 120 millones de dólares, lo que hizo el señor Francis Ford Coppola fue vender parte de su viñedo para poder autofinanciar la película. En pocas palabras, le dijo a los estudios: si tú no tienes fe en mi historia y no vas a soltar billete, pues ni modo, aquí voy a vender mi viñedo y yo la voy a autofinanciar. En Megalópolis nos enfrentamos ante una realidad en donde el Imperio Romano nunca cayó y se extendió hasta nuestros días. Y al igual que en la antigüedad, la nueva Roma se caracteriza por una enorme desigualdad social, en donde las élites disfrutan de privilegios y poder, mientras que las clases más bajas son a menudo olvidadas y marginadas. Pero como toda cinta y fábula necesitan a su héroe o antihéroe, en esta ocasión tendremos a César Catilina, el cual es interpretado por Adam Driver, quien tendrá la visión de construir una ciudad utópica llamada Megalópolis. Una ciudad que ya no usa como base o cimientos al cemento, el ladrillo o la piedra, sino a un elemento bien particular, una materia recién descubierta llamada megalón. César se nos presenta como este hombre privilegiado al formar parte de un linaje importante. Sin embargo, a diferencia de sus antepasados que ansiaban tener cada vez más poder, él se enfoca en utilizar su posición para elevar y ayudar a los menos favorecidos. Esto con la esperanza de hacer del mundo un lugar mejor. Willy Wonka, Willy Wonka. A ver, como ya lo comenté desde el principio, no es ninguna sorpresa que esta película esté teniendo una muy mala recepción por parte de la crítica y al parecer también ahora del público. Y si bien yo tengo muchas cosas que decir de esta película, entre aciertos y errores garrafales, la forma en la que yo describiría a esta cinta es como noble. Noble porque busca transmitir un mensaje bastante positivo y optimista, utópico y sí, posiblemente bastante idealista, pero noble al final. Y para esto quisiera tomar como ejemplo a otra película que también fracasó en crítica y en taquilla, que fue Joker 2. Una secuela que, admitámoslo, no existiría de no ser por la ambición del estudio. En mi crítica de esta película yo mencioné el cómo su director Todd Phillips una y otra vez se había negado a dirigirla. Sin embargo, ante una muy buena recaudación en taquilla, pues finalmente cedió. El resultado, una película a medias tintas, un tanto ambigua, gris y para muchos tediosa. Claro que muchos fans o parte del público han defendido a esta película diciendo que no es mala y que quienes la critican es simplemente porque no la entendieron.
En cambio, esta película de Megalópolis, la cual no tuvo el respaldo de ningún estudio y que no buscaba replicar el éxito de ninguna cinta anterior porque no se trata de una secuela, pues al parecer realmente casi no tiene ningún grupo de defensores que busquen resaltar el cómo por lo menos se trata de una cinta con ambición y con un buen objetivo. A ver, por supuesto que podemos argumentar que la cinta de Joker 2 tenía la misión u objetivo de confrontar las expectativas de la misma historia anterior e incluso hacer un estudio de la romantización que provocó la primera parte. Hay muchísimos aspectos que podríamos analizar de esta cinta en profundidad, pero aunque la mayoría la considere mala, tiene de todas maneras estas personas que están defendiéndola bastante. En contraste con Megalópolis, en donde a pesar de verse un esfuerzo arriesgado en su ejecución, no está recibiendo el mismo reconocimiento. Y estoy diciendo todo esto, cinéfilos, porque en definitiva creo que debería de existir una importante forma de distinguir entre la ambición de una película y el resultado final que logra en la pantalla. Y este es un punto que merece bastante nuestra atención en las conversaciones que tenemos sobre el cine actual. Pero vayamos a esas cosas que sí me gustaron de Megalópolis. Comenzando con Adam Driver, quien realmente es un trabajo sensacional, al igual que Aubrey Plaza. Estos dos actores se nota que están completamente comprometidos con la historia y nos regalan algunos de los momentos más interesantes, ya que logran tener un efecto magnético en el espectador. Aunque sí debo de resaltar que esta película tiene uno de los elencos de los cast más extraños que yo haya visto. Tenemos a talentazos como por ejemplo Giancarlo Esposito, Shia LaBeouf, Jon Voight, Lawrence Fishburne, Jason Schwartzman, Nathalie Emmanuel, entre otros. Una bola de talento impresionante, pero que de alguna manera no termina de funcionar en el ensamble. Parece que cada uno está en su propio tono y no termina por sentirse una cohesión actoral. Pero regresando a los aciertos, quizá el más grande sea el diseño de producción, la atmósfera, el diseño de vestuario y lo alucinante de algunas secuencias. Y es que, como su título lo dice, Megalópolis, una fábula, esta no es una película convencional, es una fábula, por lo cual no se limita a desafiar las leyes de la lógica. De tal forma que lo que nos presenta es una mezcla de un mundo contemporáneo con conceptos de la antigua Roma, lo que permite tener un desfile bien interesante en cuanto al diseño de vestuario, el cual seguramente lo veremos por ahí nominados en los premios Oscar. Por el lado de la atmósfera nos encontramos con un tono bastante surreal y onírico, y de ahí pues que no me sorprende la verdad para nada que varias personas se hayan quedado dormidas en la sala de cine, incluso al grado de roncar. Y es que esta película pues sí que puede llegar a arrullar con su ambientación, como si de un sueño se tratara. La teatralidad es también una cosa bien presente en esta historia, tanto en los diálogos como en la presentación, reforzando una vez más la idea del pan y circo y la cultura romana. La verdad, cinéfilos, yo también había escuchado cosas tan malas sobre esta película que, les voy a ser honesta, tenía miedo a quedarme dormida o sentir ansiedad viendo la historia, pero el diseño de producción es tan interesante y a veces Coppola de verdad que le da en el clavo con escenas bien poéticas, situación que permitió que para mí la experiencia se volviera cautivadora. No podría decir que fue cautivadora de inicio a fin porque creo que se pierde bastante en el tercer acto, pero sí fue bastante interesante ver como todo eso que se estaba sucediendo frente a mis ojos en la pantalla, porque era una experiencia bastante distinta. Y todo esto que dije sería sumamente maravilloso si por lo menos nos importara un peso lo que le está pasando a los personajes o en la historia. Y es que al tener una cinta coral con varios personajes, en teoría deberíamos estar ante algo de juego de poder, al estilo de Succession o House of Cards. Pero la película se preocupa más por darle atención a un montón de subtramas que terminan inconclusas en lugar de explorar bien a sus personajes. De forma que al no empatizar de lleno con ninguno de ellos, se produce una distancia con lo que sea que esté sucediendo. Por ejemplo, se murió tal, uy, qué mal. O, ay, el pueblo se fue al carajo, pues qué mala onda. O, uy, el pueblo triunfó, O, sí se construyó la ciudad, yay. No se construyó la ciudad, no yay. En realidad como que no termina de sentirse que haya un verdadero conflicto.
un arco de personaje que nos emocione, y las relaciones que se dan entre ellos resultan poco profundas y superficiales. Y es que de pronto su director nos presenta situaciones de alto riesgo e impacto para la trama, como por ejemplo que la ciudad entera se vea amenazada, o que un personaje esté al borde de la muerte u otro reciba una fuerte amenaza. Situaciones que en teoría serían giros bastante importantes en la trama que podrían desarrollarse a profundidad, pero acá solo se presentan y luego es como si jamás hubieran sucedido. Se resuelven y ya, o ni siquiera eso, porque a veces simplemente nunca vuelve a aparecer esa situación. Sencillamente un montón de situaciones no trascienden, y eso no hace más que ir debilitando cada vez más y más la historia. De manera que al final el guión termina tropezándose con sus propias inconsistencias. Anteriormente mencioné que a mí me gusta el riesgo visual que está tomando esta película y el cómo se permite torcer la lógica, pero la verdad es que no hay mucha congruencia en este aspecto a lo largo de la trama. Y es que, por ejemplo, el protagonista puede detener el tiempo. Este es un aspecto cinematográfico bastante interesante, pero luego uno se pregunta, ¿y esto en la historia qué implicaciones reales tiene? La respuesta es ninguna. El megalón, por ejemplo, esta sustancia o este material promete cambiar el rumbo de la historia, pero es bastante extraño que no haya otros científicos o personas buscando apoderarse de él. O por ejemplo tenemos el hecho de que en algunas zonas de la ciudad hay estatuas que se pueden mover. ¿Por qué se pueden mover? Bueno, porque sí. Pero uno se pregunta, ¿y por qué no se pueden mover en otras áreas? ¿O por qué no hay otros objetos inanimados que se muevan y a la gente le sorprenda? Es como, de pronto se sienten tan solo como caprichos visuales que sí, logran su propósito de apantallar. Pero, ¿y luego? ¿Cómo es realmente que eso suma a la trama? ¿O cómo es consistente con el universo que me planteaste al inicio? Estas son preguntas que simplemente no tienen respuesta. Y miren, en cuanto al tema del dinero, estoy casi segura que todo se fue en el elenco, porque en efectos visuales, la verdad lo dudo bastante. Aún así admito que esa cosa de tener estos efectos visuales medio cutres, medio mal hechos, en donde puedes ver claramente el set de filmación, la pantalla verde y cómo le metieron en postproducción ahí cualquier cosa, tiene su encanto. Pero por ejemplo, cuando llegas a una visión de este arquitecto de tener su propio jardín de Edén en la tierra, pues la verdad es que sí se quedaron bien cortos. Y de pronto para mí más bien toda esta idealización utópica, ya que la veíamos ahí plasmada, parecía más como una habitación cualquiera de Willy Wonka. Pero ¿saben qué es una de las cosas que más me llaman la atención de esta película? El hecho de que las personas estén argumentando una y otra vez que no pueden creer que sea la misma persona la que está haciendo esta película que la que hizo El Padrino. Bueno, para empezar, creo que la mayoría somos bastante conscientes de que Coppola dirigió esa película hace 52 años. Pero más importante, creo que deberíamos también de ser conscientes de que su última película fue esta llamada Betwixt Now and Sunrise. Una cinta de terror y misterio que experimenta consecuencias en 3D y también con una atmósfera surrealista y onírica. Así que en realidad no es absolutamente ninguna novedad el hecho de que Francis Ford Coppola esté buscando experimentar tanto en la forma como en el fondo. De pronto Megalopolis me hizo sentir como cuando existe una película de culto, un clásico consolidado que pues tú no has visto porque tienes 13, 14, 16 años, pero te insisten de que es la película que tienes que ver porque está este director emblemático y dices, un día estás aburrido en tu casa, decides ver la película y cuando se acaba es como de, bueno, pero ¿por qué le gusta? ¿Por qué a esta gente le gustó esta película? Está bien rara. Creo que algo así pasa con Megalopolis. Esta termina sintiéndose como una película hasta fuera de su tiempo. Quizás si Coppola lo hubiera podido filmar y estrenar en los 80, hubiera tenido otro impacto. O quizá no, cinéfilos. Una vez más, preguntas que no tienen respuesta. Lo que sí es bien interesante es que más allá de parecer la película de un director consolidado, pareciera ser el resultado de un director joven experimentando con las formas. Y por último quiero contarles de una crítica que leí en donde decía que en esta película, mientras los personajes masculinos ocupan espacios como de genio, acaparador de riquezas, corredor de poder, usurpador, secuaz y chofer, los personajes femeninos quedan completamente relegados a la madre, la musa, la seductora intrigante, la chica fiestera, la virgen mentirosa
esposa o la esposa muerta. Y la verdad, yo no podría estar más de acuerdo con esta opinión. Definitivamente la construcción de personajes femeninos en esta película se siente como un retroceso y un fallo enorme en tener, pues en efecto, a actrices dándonos personajes con mejor complejidad narrativa. Un poquito parecido a la maldición que acoge a nuestro queridísimo Christopher Nolan. Finalmente, cinéfilos, la última ambición de nuestro director Francis Ford Coppola se presenta como un audaz intento de fusionar lo contemporáneo con lo clásico. Pero a pesar de su notable diseño de producción y ambientación bastante seductora, la película termina por sucumbir a una narrativa bastante fragmentada que impide que nosotros, los espectadores, lleguemos a conectar emocionalmente tanto con sus personajes como con sus tramas. Así que mientras la ambición del director Francis Ford Coppola brilla en algunos aspectos visuales, la falta de coherencia y profundidad narrativa limita el impacto de su mensaje idealista. Y esto termina por convertir a Megalópolis en una película que, aunque sí es noble en su intención, parece más un experimento cinematográfico que un relato cohesivo. Pero definitivamente debo de confesar que a nivel personal me inclino más por una película que busque lo extraordinario y falle a una que se limite a lo seguro y pierda la oportunidad de deslumbrar a su público. Yo por eso a esta cinta le doy 2 estrellas y media de 5. Aún así, cinéfilos, valoro bastante la búsqueda de hacer que la audiencia reflexione y sobre todo dejar el mensaje de si puedes soñarlo, puedes crearlo. Pero bueno, me encantará saber en los comentarios tu opinión con respecto a esta película. Puedes hacer la crítica tan corta, tan larga como tú prefieras, pero me encantará leer tu opinión al respecto. Y también si te quedaste dormido, pues acá sin pena, déjalo saber en los comentarios. Muchas gracias por ver este video. Te recuerdo que puedes encontrarme en mi chat de difusión también en Instagram, en donde estoy platicando con ustedes. De hecho, por Instagram les di mis primeras impresiones también de esta película. Me pueden encontrar como @GabyMesa8. Muchas gracias, cinéfilos. Esperen mucho más contenido en el canal. Mi nombre es Gaby Mesa con Z. Adiós.